de esta palabra nos quiere revelar que cuando Él tiene una posición de preeminencia y relevante en nuestras vidas, Él nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Mira este mensaje profético de lo que Dios me habló esta semana. Él hace un llamado desesperado para habitar en medio de nosotros, razón por la cual hoy, digan conmigo, hoy y en adelante le vamos a dar el lugar de superioridad que Dios merece. ¿Está usted de acuerdo conmigo? En algún momento Jesús dice lo siguiente, Evangelio de San Mateo capítulo 8, versículo 20. El Señor Jesús expresa esta palabra de dolor, porque me parece que es una palabra con cierto toque de desilusión de Jesús, la cual dice lo siguiente, Evangelio de San Mateo 8:20, dice la escritura, y Jesús les dijo, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vamos a volverlo a leer en esta versión. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, no tiene donde recostar su cabeza. Esta misma porción en una traducción que es la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, se refería a Jesús, no tengo un lugar donde descansar. Me parece que Jesús en estas palabras tiene un profundo dolor, porque de cierta manera la palabra de Dios dice que a lo suyo vino, pero no le recibieron. Jesús nació en una generación absolutamente religiosa, pero poca revelación, y mucho menos para entender que Él era el Cristo revelado, el Hijo de Dios, quien Dios había enviado del cielo para ser manifestado en la tierra. Entonces me parece que esas palabras que pronuncia Jesús son unas palabras de dolor, donde Él dice, nadie ha valorado mi presencia en la tierra. Donde Él dice, hasta los animales y las bestias del campo tienen una guarida donde dormir, tienen un lugar que los contiene y tienen un lugar donde ellos pueden reposar. Pero yo, el Hijo del Hombre, no he encontrado un lugar donde reposar mi cabeza. ¿Alguien lo está entendiendo? Y entonces en ese punto me parece que Jesús estaba buscando desesperadamente una generación que pueda decir, o que pudiera decir, como también lo dice la escritura, al decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero dicho eso, mis hermanos, les voy a hablar sobre un personaje, una historia fascinante en la Biblia, en la cual hubo una vez un hombre, un rey llamado David. Lo hemos escuchado, bastante famoso, ¿verdad? Y el rey David un día dice las siguientes palabras con dolor también en su corazón. Segundo libro de Samuel capítulo 7 versículos 1 al 3. La escritura dice lo siguiente. Segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 1 al 3. Sígueme en la lectura, por favor. La escritura dice lo siguiente. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora que yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Versículo 3 dice que el profeta Natán se levantó y le dijo al rey David, rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Amén y amén. Vemos que David tuvo el mismo sentimiento de Jesús, solo que en el Antiguo Testamento, aproximadamente 1050, 1070 años antes de que Jesús pronunciara el primer versículo que leímos. Y déjeme explicarse. El rey David había sido un exitoso rey sobre Israel, el hombre que Dios había levantado conforme a su corazón para gobernar su nación por 40 años. En esos 40 años el rey David conquistó naciones, derrotó sus enemigos, hubo paz, así como hubo guerras, también hubo un tiempo de mucha paz en Israel. Israel se hizo grande
Israel se hizo poderosa. Era como el sueño americano hoy para muchos latinos o gente en el mundo. En esa época era el sueño israelita, porque dice que gente de Etiopía, gente de Egipto, de Siria, Damasco y sus alrededores servían al rey con sus trabajos. Luego vivir en Israel era un placer, era una cuestión de grandeza, porque Israel, Dios la había bendecido bajo el gobierno o bajo el reinado del rey David. El rey David había conquistado, por ejemplo, ciudades como Jerusalén, que pertenecían a su vecino Siria, pero él la conquistó, era un monte, y él dijo: acá en este lugar se va a hacer una ciudad única y exclusivamente para adorar y congregarnos y adorar al Dios Altísimo. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Pero el rey David, yo creo que un día, lo mismo que Jesús, tal vez se asoma por su casa, su gran palacio de reino, y él mira que todo lo que había, Dios lo había bendecido y lo había respaldado. Pero él se dio cuenta que la presencia de Dios estaba olvidada. En el Antiguo Testamento, para contextualizarle esto, hermanos, póngame toda su atención aquí, por favor. En el Antiguo Testamento es tan paradójico, porque Dios se metió dentro de un cajón que se le llamó el Arca del Pacto, y dentro de ese cajón de 1 metro por 90 centímetros, Dios se metió para vivir en medio de su pueblo Israel durante la travesía al desierto camino a Egipto. Ya cuando conquistaron la tierra prometida, de igual manera Dios permaneció en el cajón. Era una manera simbólica. Es un asunto de materializar la presencia de Dios a través de algo. Era un cajón de madera de cedro recubierto de oro con 2 querubines en la parte posterior. Se cargaba con 2 varas en los hombros de los levitas, y ahí va la presencia de Dios. Entonces, ver ese cajón significaba que ahí estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy en el pacto en Cristo, la presencia de Dios está en nosotros. Nosotros nos pasamos a ser el arca que transportamos, o somos los contenedores de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero un día el rey David, viendo el éxito que él tenía en su gobierno, en su reinado, viendo que Dios le había entregado a todos sus enemigos, se dio cuenta de algo que estremeció su corazón. Y es que el arca, que representaba la presencia de Dios, estaba envuelta en unas cortinas, por allá guardada, archivada. ¿Me estás entendiendo esto? Y entonces el rey David tuvo un dolor en su corazón, y él dijo: no es posible que yo tenga mi casa en cedro, una casa lujosa, tenga bienes, tenga bienestar, el pueblo esté bien, pero la presencia de Dios está ya arrumada. Entonces él buscó al profeta, un profeta llamado Natán, y le dice: profeta, tengo un profundo dolor. ¿Cómo es posible que Dios me ha respaldado? Me ha librado de la espada de mis enemigos, me ha librado de todo mal, nos ha dado la conquista de naciones, conquista de lugares, la gente vive bien. En estos tiempos es como si tuviera una popularidad muy alta, todo el mundo quería la reelección para David. Es un decir, estoy colocando una paradoja de lo que es hoy. Y entonces el rey David dice: Dios ha sido muy bueno conmigo, pero su presencia está detrás de las cortinas. Entonces el rey David en algún momento dijo: a la presencia de Dios hay que darle una posición. No puede ser que mientras nosotros prosperamos y ganamos batallas, la presencia de Dios está ya arrumada. Y entonces ese dio un deseo en el corazón de David de hacer una casa. Cuando hablamos de casa, era hacer un templo parecido a este. Calcule como un templo como esto. Un lugar donde la gente pudiera venir, congregarse, levantar un altar de adoración, y que Dios viviera en medio de la alabanza de ese pueblo. ¿Estamos entendiendo hasta acá, iglesia? Hubo un deseo, número uno. David quería darle una posición a Dios, una posición de privilegio a la presencia de Dios. Y número dos, quería hacerle una casa para asegurarse de tenerlo cerca. Una de las cosas que entendió el rey David es: si yo tengo la presencia de Dios cerca de mí, hasta el último latido de mi corazón, que yo gobierne la nación, me irá bien, porque si Dios está en el asunto, todo estará bien. ¿Cuántos dicen amén? Y le comenta el sueño, le comenta el anhelo el profeta,
Y esa misma noche Dios le habla al profeta Natán y le dice lo siguiente. Segundo libro de Samuel 7, versículo 4 al 6, dice la palabra. Sígame en las lecturas. Allá vamos a estar en segunda de Samuel 7, no nos vamos a salir de ahí. Vamos al 4 y al 6. Aconteció que aquella noche, cuando tuvo el deseo David, en la tarde o en la mañana y en la noche, ya Dios provocó una reacción. Que vino palabra de Jehová al profeta Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú has de edificarme casa para que yo more. Y mira lo que dice el Señor: ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto, es decir, unos 500 años atrás. Antes de esta palabra, dice el Señor: no he habitado en ninguna casa desde los tiempos de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. ¿Recuerdan lo que comenzamos leyendo, hermanos? ¿Qué dijo Jesús? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es impresionante que durante los tiempos parece que mutara la indiferencia y el desprecio por la presencia de Dios. En tiempos de Jesús, Él se levanta y dice: hasta los animales tienen una casa, pero el Hijo del Hombre no ha encontrado una casa. No ha encontrado una generación que lo tome en serio, lo adopte como su Dios y diga: yo quiero estar permanentemente en la presencia de Dios. Pero 1000 años antes Dios tuvo el mismo sentimiento y se lo manda a decir a través del profeta Natán al rey David: dile al rey David que lo que quiere hacer lo haga prontamente, porque desde que lo saqué hace más de 1000 años de Egipto, yo tampoco he encontrado una casa donde reposar. Y aquí la pregunta, Jorgito, es lo siguiente: si Dios está en su trono, la casa de Dios es el universo completo. Es más, ni siquiera es a su casa, porque dice que ni los cielos de los cielos pueden contener la gloria de Dios. Él no necesita de la adoración de 7,000 millones de seres humanos, porque Él tiene millones y millares y billones tal vez de ángeles adorándole. Pero Dios le encanta la tierra. Dios le encanta la congregación. Dios le encanta cuando usted y yo venimos a la congregación, nos reunimos y adoramos, porque Él dijo, Jesús dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. O sea que le tengo una buena noticia según la Biblia. Cada vez que nosotros hacemos culto, un domingo, un viernes, un servicio de los martes en la mañana, los tiempos de oración en jóvenes, ¿sabes qué pasa? Jesús está ahí, porque Jesús no se pierde un solo culto sobre la faz de la tierra. Él dijo: donde 2 o 3 me aprecien, 2 o 3 invoquen mi nombre, yo voy a estar ahí. Pero Dios sintió y Él dice, regálame el versículo 5 por favor. Y Él dice: ¿en serio, David? Versículo 5. Él le dice: David, ¿en serio tú me quieres construir una casa? Aquí estamos notando la alegría de Dios. Por fin hay un ser humano en ese planeta Tierra que le quiere dar valor a mi nombre, que quiere hacer un lugar para que la gente vaya y adore mi nombre. ¿Qué dice? ¿Tú me harás de edificar casa a mí para que yo more? Tal vez a veces lo hemos leído y pensamos que Dios está diciendo: pobre ser mortal, tú que me vas a construir una casa a mí. Pero si tú lees el contexto, es decir, antes de esto, estamos notando que Dios se puso feliz. Rey David, ¿tú me quieres construir un templo? ¿En serio quieres motivar al pueblo a que me adore? ¿En serio quieres motivar a la congregación para que venga y invoque mi nombre? Entonces, digan conmigo, cuando le damos valor a la presencia de Dios, Dios te va a bendecir. Diga conmigo: yo puedo honrar a Dios, pero Dios bendice 1000 veces más de lo que yo puedo hacer por Él. Así que alguien prepare para darle posición a Dios y que Dios lo bendiga tremendamente en este tiempo. Ahora escucha, hubo este deseo en el corazón de David y él le dice: tú has de edificarme casa para que yo more. Entonces Dios, diga conmigo, un deseo, 7 niveles de bendición. Dígalo de nuevo: un deseo, 7 niveles de bendición. Perdón, 4 niveles de bendición. Son 7, pero vamos con los primeros 4. Escucha esto. En el versículo 8 el Señor dice: ahora pues, así dirás a mi siervo David. Llamó al profeta y le dice:
Si me quiere construir casa, mándale decir lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Número uno. Digan conmigo la iglesia: cuando le doy la posición a Dios en mi vida, Dios te va a sacar del lugar más escondido y te hará rey en tu tierra. Porque el que honra a Dios, Dios le va a honrar con grandeza, con posición, con bendición, con unción, con rebeba. Yo no sé si alguien le va a aplaudir al Señor en esta mañana. Número dos, dígale al que está a su lado, pero ahí no termina. Dios le sigue diciendo, diga conmigo, un deseo, 4 niveles de bendición. En el versículo 9 Dios sigue hablando y le dice: y estaré contigo, rey David, por cuanto tienes esto en tu corazón. He estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Número 2, diga conmigo la iglesia: cuando le doy posición a Dios en mi vida, la promesa es que Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Número 2, que destruirás a tus enemigos. Y número 3, que te dará un nombre grande y una posición entre los grandes de la tierra. Porque el que honra a Dios, Dios le honra entre los grandes en la tierra y en su generación. Número 3, versículo 10. Además yo fijaré en mi lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso. Dígale al que está al lado: Dios te dará descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa a ti. ¿Yo qué le puedo dar a Dios? Bueno, cuando construimos este templo, bueno, lo reformamos, había una alegría en nuestro corazón tan grande. Ahí había un muro. ¿Y sabía usted que cuando nos pasamos a este lugar hace 5 años, al mes exacto que nos pasamos, no, perdón, 3 meses después que nos pasamos, vino la pandemia y entonces se cerraron los templos? Aquí había un muro, allá atrás había otros cuartos, y yo venía aquí a orar, decir: Señor, qué tremendo se ve esto sin gente. Y no sabíamos, y por parte de las autoridades distritales decían: las iglesias es lo último que se van a abrir. Una alcaldesa que no gustaba de los cristianos mucho, abrieron los bares, las tabernas, pero las iglesias dijeron: esa por allá dentro de 2 años, porque son 500 veces más contagiosas que un día sin IVA. Ay, caramba. Pero ¿sabes qué hicimos? Nuestros templos desocupados, veníamos pastores, 3, 4, 5 pastores, invocamos la presencia de Dios, orábamos, poníamos adoración, hasta la gente golpeaba. Yo escuché que la música, puedo entrar porque me hace falta la congregación. Y ¿sabes qué pasó? En una semana el decreto se firmó y dijo: está bien, abran sus iglesias, abran, porque la gente se está suicidando, porque hay violencia intrafamiliar, la iglesia es necesario. Firmaron el decreto y volvimos a la congregación. Pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque cuando estaba esto acá con muros, estaba todo esto acá dividido, yo llamaba a nuestros colaboradores y les decía: me dio la loquera, un día cogí un martillo y comencé a tumbar los muros en plena pandemia. Yo dije: vamos a ampliar esto más, ya no más lugar santo y lugar santísimo, vamos a ampliar esto. Y comenzamos a tumbar el muro. Llegó la gente y dijo: pastor, ¿usted qué locura está haciendo? Cuidado, se le cae esto. Pusimos unas columnas, ayudaron a tumbar, metámosle piso a esto, hagamos esto, hagamos lo otro, porque hay un gozo de preparar un lugar para la adoración a Dios. Yo no sé cuántos pueden decir amén, pero escúcheme esto, dígale al que está a su lado: cuando tú le das la posición a Dios que merece,
Él te dice: yo entonces a ti te voy a construir casa. Yo pregunto, ¿quién le hará mejor casa a quién? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Solo lo que Dios está esperando es una generación que diga: yo quiero la presencia de Dios en mi nación, la presencia de Dios en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis generaciones. Yo la quiero. Entonces Dios dice: prepárate, porque yo a ti toda la bendición posible que haya, por cuanto en tu corazón hay un deseo de preparar casa para el Señor. Vamos, apláudale al Señor en esta mañana. Y ahora escuche, ya conmigo: si yo le doy esa posición a Dios, Dios me promete: entonces yo a ti te hago casa. Así que prepárese para la casa, el apartamento que usted quiera, porque a la medida de su honra a Dios, Dios lo va a honrar también con bienes aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y por cuarto le dice, versículo 12: por cuanto tus días sean cumplidos, versículo 12, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como me aparté con Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa. Diga conmigo: será afirmada mi casa. Y le dice Dios al rey: y tu reino será para siempre. Este era el linaje de Jesús delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán al rey David. Diga conmigo: número 4. Un deseo, dígalo fuerte conmigo: número 4. Un deseo, 4 niveles de bendición. Cuando le doy posición a Dios, Dios afirmará tus próximas generaciones. Quiero terminar esta primera parte con lo siguiente: Dios está buscando una generación que le comience a dar posición a Dios en ese tiempo. Uno, porque cuando una generación se levanta y le da posición a Dios, vas a bendecir a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a tus siguientes generaciones. Tal vez tus hijos hoy dicen: no quieren venir a la iglesia. Tal vez tus familiares no quieren saber nada del cristianismo. Pero por uno que diga: Señor, yo sí quiero tu presencia en este tiempo, tú vas a hacer que de ti en adelante todas tus generaciones sean benditas. Yo dije: todas tus generaciones sean benditas. Por eso Dios está levantando, que alguien está esperando que alguien se levante y determine a decir: yo quiero tu presencia en mi nación, yo quiero tu presencia en este lugar. Y esto tú dices: pastor, ¿cómo vamos a cambiar la nación? Con más ejército, con más armas, con más tecnología. No, hermanos, esto lo vamos a cambiar cuando la iglesia se levante y le dé la posición a Dios y le diga: Dios no tiene que estar detrás de las cortinas, Dios tiene que ser el primero en la nación. Y entonces Dios dice: a partir de ti en adelante afirmaré tu trono, y serán benditas en ti todas las familias y todas las generaciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero termino con esto diciendo: en 1 Corintios el apóstol Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 6, 19 y 20. El apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen a Dios con nuestros cuerpos y nuestro espíritu, de los cuales son de Él. Este mismo versículo, en traducción lenguaje actual, versículo 9, dice: el cuerpo de ustedes es como un templo, y ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Ahora este cuerpo es de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: las consecuencias de darle valor a Dios es que Él bendice mi presente y mis futuras generaciones. Hermanos, ¿quieres cambiar? Hermanos y hermanas, ¿quieren cambiar su generación? No lo va a hacer un título universitario.
No lo va a hacer solo un apartamento, una casa, un lote o unos bienes. La mejor herencia que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos es dejarlos apasionados por la presencia. Pero Dios está buscando una generación, digan conmigo, una generación que se levante y tenga el sueño de David. Yo quiero hacerle casa a Dios. Por un deseo del rey David, Dios parecía, ¿usted no ha escuchado eso? Perdóname, Señor, si es un sacrilegio lo que voy a decir. ¿Usted ha escuchado hablar los borrachitos? No, usted no tiene amigos borrachos, gloria a Dios, pero vaya y conviértalos. Cuando el hombre está ebrio, le promete a usted carro, casa, beca y todo el mundo. Yo veo que cuando Dios dice, tú me vas a construir casa a mí, es como ese Dios que estuviera borrachito y diría, pues yo a ti te voy a bendecir y a ti te voy a firmar tu reino y tu descendencia será bendita. Pide lo que quieras que te dé. Porque no hay cosa más que alegre el corazón de Dios que una generación que se apasione por Él, que deje como herencia la presencia a sus generaciones. Eso es lo que Dios está buscando. Una doctrina satánica que la gente se levanta, no ungida por el Espíritu Santo, parece ungida por Facebook, ungida por Instagram, donde salen diciendo no necesita de una iglesia para recibir de Dios. Yo le voy a explicar algo. Dios, aunque está en su trono, a billones, trillones, cuatrillones, quintillones, hectillones, nonallones de kilómetros de este lugar, Él, este puntico en el universo, está viendo y dice: cuando adoren, yo quiero estar allá. Yo me levanto de mi trono y diciendo: donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Luego quiere decir que Jesús se congrega todos los domingos, se congrega todos los viernes. Jesús se congrega los días que nos reunimos como iglesia, porque Él dijo: cuando haya dos o tres reunidos en mi nombre, yo voy a estar en ese culto de adoración, en ese culto de avivamiento, en ese culto de alabanza, en ese culto de palabra de liberación. Jesús está aquí porque el que le honra, Él dice: yo estaré. Y cuando el rey viene, no viene con las manos vacías, Él viene con las manos llenas para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me regala un par de minutos para terminar? La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Sea honrado, Señor. Bienvenido a este lugar. La presencia de Dios está aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Me regala un par de minutos para terminar? ¿Qué pasa cuando un pueblo o una generación desprecia la presencia de Dios? Escuche esto, lo que dice el profeta Ageo. Dios vuelve a levantar en otro tiempo, años más tarde. Levanta un profeta llamado Ageo, y eso es lo que vamos a leer. Libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 2 al 11. La palabra del Señor dice lo siguiente. Esto es lo que pasa con una generación que desprecia la presencia de Dios. Ageo capítulo 1, versículos 2 al 11. Dice la palabra: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: pueblo mío, es tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas, es decir, su buena casa, su buen proyecto de vida, su trabajo, su contrato, su negocio. Y mi casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Aquí lo que Dios está diciendo es: hagan un alto en sus agitadas agendas y agitadas vidas empresariales, con sus contratos, su estudio. Hagan un alto, mediten.
Miren si mi presencia va contigo, va con ustedes, o mi presencia quedó guardada detrás de las cortinas. Y entonces el Señor dice, versículo 6, por eso es que cuando ignoramos la presencia de Dios, dice la palabra, siembran mucho, pero recogen poco. Y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. El que trabaja a jornal recibe su jornal como si su saco o su bolsillo estuviera roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré mi voluntad en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Cuando no le damos la posición a Dios, por eso dice la palabra, buscan mucho pero hallan poco. Pastor, ore por mí porque nada me sale bien. No es solo que yo ore, es que tú revises dónde está la presencia de Dios en tu vida. Y le dice, por eso mi voluntad pondré allí, por eso hallan poco, se encierran en casas, pero yo las disiparé de un soplo. Un terremoto de un minuto puede tumbar miles de casas. Wow. Buscan mucho y hallan poco. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre por su propia casa, su propio proyecto, su negocio, su proyecto de vida. Ya no hay tiempo para Dios. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía, dice el Señor, sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme terminar diciendo lo siguiente, mis hermanos. Dígale a la persona que está a su lado, Dios sí nota tu ausencia en la casa de adoración. Ah, pastor, Dios, ¿qué se va a dar cuenta? Por eso que hay gente que le gusta la iglesia más grande, las iglesias con más multitudes, porque dice, soy la 10.859 en esta iglesia, y si no voy nadie me va a decir nada. Pero Dios dice, yo sí veo cuando tú vienes a la casa. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Alguien está recibiendo la palabra? La palabra del Señor dice algo: presentad vuestros cuerpos delante de Dios. Despreciar la presencia produce que los cielos se cierren. Y ya no es de que el pastor ore por ti, que la pastora ore por ti. Ya no es que busques al hermano, ore, por favor derrame aceite, un galón de valvulina 140 sobre mí para ungirme. Meditad bien sobre vuestros caminos. Ibas tan rápido que la presencia quedó atrás. Estábamos tan ocupados que Dios decía, ¿y qué pasó con las mañanas donde entrabas a tu cuarto y orabas en secreto? Ya conmigo, Dios sí nota mi ausencia en su casa. Porque nosotros ya no necesitamos un cajón de madera recubierto de oro para que esté la presencia. Ahora usted es el que porta la presencia. Y si el arca no está en medio de la adoración, entonces la presencia no puede fluir. ¿Me está entendiendo esto? Diga conmigo, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué produce, hermano? Déjeme terminar con esto, voy terminando. ¿Qué produce
el despreciar la presencia de Dios. Dios dice: por eso es que ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Por eso no hay resultados. Por eso es que comen y no se sacian. Naciones con hambre, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, buscan mucho y hallan poco, trabajas tanto pero no ves el fruto de tu trabajo, se encierran en sus casas. Mira la exhortación que Dios está hablando a través del profeta: se encerraron en sus casas. No es encerrarse físicamente en una casa, es que usted está tan pendiente de lo suyo. Usted es primero, usted es segundo, usted es tercero, cuarto y quinto, y si queda tiempo soy el séptimo también. Y Dios está detrás tuyo como el ángel del comercial detrás del carro que iba excediendo la velocidad, corriendo para salvarlo. Pero hoy Dios hace un llamado profético a la iglesia y le dice: ¿dónde está mi presencia? ¿Dónde está mi tiempo? ¿Dónde está mis primeros minutos para la presencia de Dios? Él lo está notando, escucha. Entonces Él dice: se encerraron en sus casas, pero yo las disiparé de un soplo. Mientras las casas caían, Alex, mientras los edificios se agrietaban, mientras la gente corría de un lado para otro desesperada en un terremoto de 7.4, el más feroz terremoto del último siglo en Colombia, la gente debajo de los escombros decían: Dios, ayúdame. La gente bajando las escaleras de los altos edificios: Dios, ayúdanos. La gente se reía al principio, pero cuando vio que era en serio el soplo de Dios, decían: Diosito, ayúdanos. Otros decían: Jesús. Otros invocaban la presencia del Espíritu Santo. Pero toda la nación oró. Y yo pregunto algo: ¿por qué esperar a un terremoto para invocar la presencia? ¿Por qué no venir a la casa, servir a la casa, estar en la casa de Dios cuando lo podemos hacer sin un terremoto, sin un atraco, sin una persona en un hospital a punto de morir? Por eso el Señor dice: no se encierran en sus casas, porque yo las puedo disipar. Pero mientras mi casa está desierta y cada uno corra por lo suyo, los cielos se cierran. Por eso se detuvo de los cielos de vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía, dice el Señor, en esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre bestias y sobre todo trabajo de mano. El que trabaja recibe su jornal como si fuera un saco roto. Y entonces tú me preguntas: pastor, ¿y qué hacemos? Tal vez hemos abandonado la presencia. Tal vez factores externos nos han alejado de la presencia. Pero Dios, diga conmigo el Señor, diga conmigo el Señor, en su infinita misericordia, siempre tiene una solución. Dígalo bien fuerte conmigo. Tal vez te puedes colocar en pie y decir: pero el Dios al que yo adoro. Dígalo bien fuerte conmigo: al Dios que yo adoro. Al Dios que yo adoro. Diga conmigo: al Dios que yo adoro siempre tiene una solución. ¿Cuál es esa solución, pastor? Dígamela. El Señor le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículos 7 y 8. Mediten sobre sus caminos. Hoy haz un alto en el camino y pregunta: Señor, ¿tu presencia está aún con nosotros? El versículo 8 dice: ¿quieren que vuelvan a abrirse los cielos? Entonces suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa, y entonces pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Esto lo digo por algo. La Biblia tiene una enseñanza a lo largo de su historia en donde doctrinalmente y teológicamente lo enseñamos. La Biblia tipifica 7 montes. Diga conmigo: 7 montes. Dígalo de nuevo: 7 montes. Muéstremelo con sus manos. ¿Cuántos? Y uno de esos montes es el monte de la oración, la iglesia.
Si alguno de estos montes está derrumbado, el plan de Dios no va a fluir como debe fluir. Entonces Dios dice: ¿quieren que los cielos vuelvan a abrirse? Entonces suban al monte. Por eso yo a usted lo bendigo hasta los huesos, mis hermanos, porque hoy domingo usted dejó su cama, usted dejó la comodidad de su televisor de 80,000 pulgadas y podía estar viendo Netflix, el partido más favorito suyo, sus Champions. Usted pudo ir a bajar el púlpito allá a la ciclovía, pero usted lo dejó todo por venir a la iglesia. Por eso yo a usted lo bendigo en el nombre de Jesús. Tal vez señoras dejaron el arrume de ropa para lavar. Dijo: después del culto vengo a lavarla. Tal vez dejaste ese lavaplatos lleno de... Dijo: pero no me importa, yo me voy a servir. Ay, señora Dios, ¿a quién le está hablando esta mañana? Pero tú dijiste: voy a subir al monte porque voy a provocar una bendición. Diga conmigo: subir al monte. Diga conmigo: subir al monte. ¿Cómo se detiene la sequía? ¿Cómo se detiene la ruina? ¿Cómo se detiene la violencia? ¿Cómo se detiene el mal momento de una nación? Subida al monte. Traed madera. Diga conmigo: traed madera. Y reedifiquen la casa. Para Dios sí es importante los lugares de culto. Desde el inicio de la humanidad, Dios siempre quiso: hazme un altar e invoca mi nombre allí. En el Nuevo Testamento, Jesús físicamente se tuvo que hacer hombre y ofrecer físicamente su cuerpo. Pastor, yo escuché a un diablo, un demonio por allá en internet que dice: no es necesario la iglesia. La palabra dice: presenten sus cuerpos delante de Dios. Porque esto no es edificarme 10 minutos de un meme, 10 minutos de una palabra cortica. Pastor, ya estoy edificado. ¿Por qué? Porque escuché un reels de 3 minutos. ¿Tú crees que tú puedes vencer las tinieblas escuchando un reels de 3 minutos a la semana? Sube al monte, preséntate delante de Dios. Pastor, entonces ¿qué hacemos con la internet? Llegamos a miles de personas a través de la internet. Pero no te conformes con esto. Algún día te esperamos aquí. Tengo mis predicadores predilectos, escucho palabras, escucho adoración toda la semana, pero eso no me exime de venir el viernes a servirle a Dios. Los 2 domingos, los 2 servicios del domingo, el martes, los sábados, nada me exime de venir a servirle al Señor. Porque Él dice: suban al monte. Número 2, traigan madera. Digan conmigo: traed madera. Te voy a explicar algo. Diga conmigo: aquí hay un altar. Dígalo fuerte: aquí hay un altar. Dígalo: aquí hay un altar. El altar en el Antiguo Testamento se hacía con piedras. Hoy nosotros somos el altar. Escúchame esto. Diga conmigo: un altar, un sacrificio y fuego para el sacrificio. Repítalo de nuevo: un altar, una ofrenda en el altar y fuego para encender el altar. ¿Quién es el altar? Cristo y su iglesia. ¿Quién es el sacrificio? La sangre, el pacto de la sangre. ¿Y quién es la madera? Señálese usted y diga: nosotros. Porque cuando venimos a la iglesia, ¿qué hacemos? Traemos la madera. Su adoración es la madera. Su alabanza es la madera. Su servicio en la iglesia es la madera. El venir a la iglesia es su madera. Y entonces cuando el Espíritu Santo ve que hay un altar, que hay una ofrenda y que hay madera, Él envía el fuego, enciende la madera y allí comienza a haber un holocausto que va subiendo delante de la presencia de Dios. Y Dios dice: cuando mi pueblo me invoque, yo estaré ahí. Así que tú has subido a traer madera de adoración, a traer madera con tu alabanza, madera con tu ofrenda en especie, madera con tu tiempo para que se encienda ese fuego. Vamos, alguien que le aplauda al Señor en esta mañana. Tú has venido a la casa, has subido al monte y has traído madera. Hey, ¿cuántos dicen amén? Di conmigo: he traído madera. Y entonces el Señor dice: ¿cómo detenemos la maldición?
Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo detenemos la maldición? Pero pregúnteselo en serio, ¿cómo detenemos? Pastor, eso hay que meterle más ejército, más balas, más aviones de combate. Eso hay que meterle más dólares. Hay que estudiar otra carrera universitaria. Va a estudiar 3 para ganar más plata. Si estudia todo lo que quiere. Fe no anula proyectos, pero a ti no te hace tu cartón universitario. A ti no te hace lo que tienes en cuenta corriente. A ti te hace si cuando volteas a mirar está la presencia, tú dices, lo tengo todo. Cierre sus ojos y comienza a encender el altar. Comienza a levantar esa adoración. Comienza a levantar esa adoración. Como cierra tus ojos. Dile, Señor, vuelve. Pídele perdón si sientes que has despreciado la presencia. Digno eres tú, eres santo. Levanta tus manos y trae tu madera de adoración y clama al Dios El viviente. Señor